Yo les cuento, a pesar de que tienen mi nombre, Ezequiel Pinacchio, en el cuadrante de sus computadoras, que, bueno, mi formación de grado es profesor de filosofía, me recibí en la UBA, luego hice una especialización en filosofía política en la Universidad Sarmiento, en la Universidad Nacional General Sarmiento. Luego hice una maestría en Historia Conceptual en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, y actualmente estoy haciendo el doctorado en esa misma universidad, el doctorado en Ciencias Humanas. Y ese es un poco el brevísimo currículum. Bien, vamos a meternos de lleno con el PowerPoint que va a ir acompañando mi palabrerío. Y como no podía ser de otra manera, no sé dónde está, acá está. Es un PowerPoint que ustedes no lo juzguen por su resultado final, porque les puede parecer en algunos momentos un poco precario, sino que créanme cuando les digo que me costó un montón. A ver, vamos a presentarlo bien. ¿Cómo los veo yo ustedes? Bueno, ¿ven algo? Porque si ustedes lo ven bien, yo ya no los veo a ustedes y no me veo a mí mismo. Deditos para arriba que emergen desde lo profundo de la pantalla, lo cual me da un poco de miedo, debo decirlo. Me hacen pensar que todo está funcionando de mil maravillas. Bueno, les cuento un poco entonces algunos detalles del PowerPoint que hacen un poco al modo en que se fue transformando esta pregunta en torno a la filosofía argentina en las presentaciones que estuve haciendo de esta actividad, que ya son 3 o 4. Bueno, entre las cosas buenas que pasaron en el 2022, se destaca ampliamente que Argentina jugó un mundial y lo ganó. Y entonces, a partir de ese gran evento, yo reformulé un poco la propuesta y algunas preguntas que tenían una densidad tal vez excesiva, se fueron reconvirtiendo. ¿Sí? Básicamente yo cuando empecé a armar esta actividad me hice algunas preguntas que son las que comparto en pantalla. No estoy viendo la pantalla, solamente estoy viendo el PowerPoint que yo mismo armé, así que nada, cualquier cosa me habiliten sus audios y díganme o no se ve o no se escucha o lo que quieran decir. A partir de una serie de preguntas armé la actividad. Una que después cuando la releí me resultó bastante sugestiva es cuándo empieza la filosofía argentina. Me pareció cuanto menos un desliz simpático que no haya escrito cuándo empezó la filosofía argentina, sino que lo formulé de un modo que habilita la lectura de que todavía no empezó. ¿Cuándo empieza? ¿No? O quien impacientemente se cuestiona sobre el inicio. ¿Cuándo se va a dar? Bueno, como mi intención es hacer la problemática, la introducción al tema, me parece que vale incluso dejar abierta la posibilidad de que no haya empezado la filosofía argentina. No es lo que yo creo, pero no importa, quiero decir, es una manera de abrir aún más el campo de interrogación. Luego había formulado un pomposo quiénes componen el panteón de nuestra historia filosófica, y después, un poco por la carga que tiene la idea del panteón, que supone muertos, y en sus comienzos también dioses, Scaloni y la escaloneta me dieron una reformulación muy simple y muy feliz, que es que al menos nos podemos preguntar quiénes componen la selección de la filosofía argentina, ¿no? En caso de que podamos armar un equipo, bueno, ¿con quiénes armaríamos ese equipo? Y ahí siempre me pareció muy sugerente no sé si lo conocen, un famoso, bueno, no sé si no lo conocen no me van a creer que es famoso, pero un video de los Monty Python en el cual se reconstruye un supuesto partido de filósofos contra filósofos y ahí son básicamente alemanes contra griegos, ¿no? Y más allá de los chistes que están en ese video, como que por ejemplo Beckenbauer es uno de los filósofos alemanes,
Lo cierto es que no parece tan difícil armar esas dos selecciones, ¿sí? Juntar 11 griegos y 11 alemanes y que disputen por la Copa Filosófica Internacional. Entonces, la pregunta es si nosotros podríamos armar, y cómo y con quiénes, y con cuánto esfuerzo, esa selección, ¿no? Es una pregunta, por un lado, lúdica, y por otro lado, que tensiona la cuestión más, si quiere, profunda, que es la del canon, ¿sí? ¿Quiénes forman parte de ese canon? Bueno, ahí se juegan varios criterios para poder armar esa selección. Uno podría decir que cada técnico tiene su idea de cómo sería el equipo perfecto, pero en el caso de la filosofía, al menos se debe esclarecer algo tan simple, tan complejo como qué entendemos por filosofía, que va a ser la condición, naturalmente, para que nosotros podamos convocar luego a esos jugadores, ¿no? Entonces, lo que me pareció que podía ser un buen pie para avanzar en esa dirección es mostrarles dos, podríamos decir, seleccionadores que han dicho quiénes a su criterio deberían formar parte de esa selección nacional de filósofos o esa selección de filósofos nacionales, o ya veremos cuál es la mejor fórmula. Entre las propuestas que yo relevé, son dos de tantas que podríamos pensar, arrancamos con la que podríamos denominar hipótesis G, solamente para hacerse el misterioso, simplemente es la hipótesis de González, de Horacio González, quien en una revista que se publicó en el 2005, si mal no recuerdo, en el marco de la Biblioteca Nacional, en la cual él todavía no era el director, pero iba a pasar a hacerlo pronto, se dio un dossier, o se armó un dossier en torno a la pregunta sobre la filosofía argentina, y en su intervención él menciona a estos filósofos que tienen en pantalla como filósofos destacados que deberían formar parte de ese canon, de esa selección. Y menciona, y ahí empieza la lista, ¿no? Y empieza la lista, empiezan los problemas. Alberdi, a Lugones, a Ingenieros, a Estrada, a Fernández, por Macedonio Fernández, a Del Barco, por Oscar Del Barco, a Rosigner, que no sé si se ve bien, creo que no se ve bien acá, por León Rosigner, no está pensando en este caso en Alejandro Rosigner, y menciona también a Guerrero, en este caso a Luis Juan Guerrero. Y lo que tiene de interesante esta lista, ustedes me dirán si conocen a estos filósofos, incluso si los consideran o no filósofos, es que no solamente dice el nombre propio, sino que también dice cuál es la obra o cuáles son las obras que ameritan incluirlos en ese seleccionado, ¿no? Por eso menciona el fragmento preliminar de Alberdi, o menciona el mito gaucho de Estrada, o el texto de León Rosigner, La cosa y la cruz. Bueno, esta es una selección posible, la que armaría Horacio González. No llega a armar 11, pero para un equipo de papi fútbol estamos bien. Otra propuesta es la de alguien que ya mencioné, que es Vuelalamas, la hipótesis BL, en la cual hay una lista un poco más extensa de pensadores nacionales que él considera filósofos argentinos. Y es interesante también porque en un momento dice, bueno, pero si me veo obligado a elegir dos solamente, son Luis Juan Guerrero y Nimio Dantino, ¿sí? Bueno, son dos posibles respuestas a la pregunta sobre la selección nacional de la filosofía. Ahora, para abrir un poco el juego, les pregunto, a ver, ahí voy. Les pregunto, bueno, ¿a quiénes creen ustedes que deberíamos incluir en esa posible selección? Yo lo dejé a Estrada ahí marcado, porque es muy difícil que en el 11 no aparezca mencionado. De hecho, en las dos listas que mencioné recién está Estrada. Pero bueno, empecemos un poco el ida y vuelta. ¿Sí? Esta fue mi intro, que espero haya sido medianamente clara en cuanto a sus intenciones. Empecemos un poco
a pelotear, a ver también a quienes conocen, a quienes no porque estemos evaluando, sino para saber más o menos en qué registro de conversación conviene moverse. Y luego lo que voy a hacer es mostrarle una serie, una variedad de estrategias que se ha dado en la filosofía argentina para contar su historia, para decir qué es, para armar sus elecciones, podríamos decir, de filósofos. Pero bueno, ¿quién arranca? ¿Quién me dice a quién tengo que poner en el equipo junto a Estrada? Junto a Carlos Estrada, ¿no? ¿Quién más? Seguro que tiene alguna, para sumar al plantel. Para mí, Alberdi va de arquero, va de defensor. Bien, está bien, ya superaste la apuesta y decís incluso en qué lugar jugaría. Está muy bien, Alberdi. ¿De lateral derecho o de dos? Bueno, Alberdi. Alguien mencionó Fontana Rosa por ahí. Acá tenemos un criterio amplio, aparte lo queremos mucho a Negro Fontana Rosa. Pero, ¿por qué? También puedo preguntar por Alberdi, ¿por qué no? Pero, ¿por qué Fontana Rosa? Sergio. Yo tengo una ¿Alguien? pregunta. Sí. Porque, digo, pensar, digamos, uno tendría que por ahí, yo me estoy preguntando, a raíz de lo que vas presentando, digamos, ¿qué sería, digamos, qué entendemos por filósofo? ¿No? Si tiene que ver con la configuración de un campo, si tiene que ver con un pensar que tiene una singularidad en la cual nos interpela como sociedad y por lo tanto, digamos, me parece que lo pensaba sobre todo porque Lugones, en el listado de González, es el que me quedaba como un poco más corrido, no por la centralidad de Lugones, Sí, sí. como intelectual, sino como, digamos, la figura del filósofo. Entonces me lo preguntaban tampoco como una especie de policía de la filosofía. Yo no soy filósofo. Yo vengo del campo de la historia y estoy en Historia de la Educación Argentina en Puan y he laburado alguna vez en complementación curricular ahí en UNIPE con el tema de efemérides y eso. Y digo, desde ahí me lo pregunto, ¿no? Un poco y digo, más que a quién proponer, digamos, cuáles serían ¿no? Por ejemplo, no sé, Alejandro Korn, ¿no? Que escribió sobre hizo una historia de la filosofía en algún momento, creo haber leído hace mucho. Digo, me parece que también ahí, ¿qué sería lo distintivo, ¿no? Que desde esta propuesta que me parece que me interesa porque tiene una mirada más heterodoxa, que sería como menos, ¿no? Academicista o menos siguiendo, no sé, las reglas de un campo, ¿no? Digamos, lo argentino tracciona a una cosa más contaminada en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Eso son preguntas, la verdad que no Sí, tengo. sí, está muy bien encararlo con preguntas, me parece, porque la idea no es constituirse en, como sugería, policía de detector, si se quiere, de filósofos o no filósofos, sino asumir, digamos, algo que puede resultar muy simple, pero que al mismo tiempo es muy importante, y es que la pregunta acerca de quién es un filósofo argentino no se puede ni siquiera empezar a pensar sin hacerse cargo de la pregunta previa respecto de qué tenemos por filosofía, ¿no? Un poco la filosofía siempre nos dice, hay una pregunta que tendrías que haber respondido antes, ¿no? Que ese carácter también que la hace un poco insoportable, y es que siempre nos devuelve un nivel más, una condición previa que por un lado nos permite abrir
Y por otro lado, parece que justamente siempre nos está distanciando de la respuesta, ¿no? Pero también tiene que ver con esta figura que yo les decía del filósofo como aquel que piensa el todo, ¿no? La idea de reponer siempre una condición previa es también una manera de jugarse esa voluntad o esa pretensión de poder dar cuenta del todo. Por eso también es muy pretenciosa la filosofía y por eso también está siempre caminando en la dirección de un fracaso, porque espera mucho, pide mucho. Pero si la pregunta acerca de si hay filósofos argentinos se complica por el hecho de que uno dice, che, primero decime qué es la filosofía, no quedan exentos, digamos, de este cuestionamiento filósofos de otros lugares. ¿Sí? No habría tantas dificultades en denominar que hay una corriente de pensamiento que es la filosofía alemana, por ejemplo, ¿no? Y no es que a nadie se le ocurrió decir, che, pero no tendrías que responder primero qué quiere decir filósofo. Bueno, no, parece que en ciertos lugares, ciertos momentos, se configura con mayor facilidad una respuesta que en otros lugares y en otros momentos. En nuestro lugar y en nuestro momento parece que es más difícil sostener sin dar mayores explicaciones quiénes son los filósofos argentinos. En ese sentido, me parece que está bueno tomarlo como un indicio del estado de cosas. ¿Por qué es tan difícil? O al menos, ¿por qué a veces parece tan difícil completar esos 11? ¿Sí? Uno podría preguntarse si alcanza, y ahí retomo lo que escribía Sergio, respondiendo un poco a mi pregunta sobre Fontana Rosa, si alcanza con tener pensamientos singulares, como los que sin duda tuvo el negro Fontana Rosa, que dicho sea de paso y como nota al pie, escribió uno de los mejores cuentos que leí en mi vida, que es El mundo de vivir equivocado, para ser incorporado a la selección de filósofos, ¿sí? Y no por una vocación academicista en principio, sino por un deseo de alcanzar la singularidad del pensamiento filosófico. ¿Qué tiene para dar, si es que tiene algo para dar la filosofía, en singular, que no vamos a encontrar en otro lado? ¿Sí? Entonces, la repregunta respecto de por qué Fontana Rosa podría ser la pregunta también, o repregunta respecto de por qué Lugones. Quizá ahí donde encontramos los autores que nos hacen más ruido, es donde encontramos un mejor punto de apoyo para pensar qué estamos entendiendo por filosofía, ¿no? Por eso, supongamos que Alberdi queda adentro, que Kusch, que se mencionó, queda adentro. Que yo lo puse a Fontana Rosa también porque vamos a empezar con un criterio amplio, ¿sí? ¿Quién más? A ver, ¿a quién más sumamos a la selección? Levanta la mano, Rocío. Enrique Dussel, ¿no? Bueno, bien, Dussel. ¿Quién más, Rocío? Bueno, mi respuesta va a ser muy movilizante, pero bueno, me parece que en esta cuestión, ¿no, profe, que dice usted del todo y del pensamiento del todo, ¿no? Creo que podríamos traer a Juan Domingo Perón también, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y por qué? Y me parece que la cuestión de justamente pensar en la cuestión económica, en la política, en el ambiente, en la filosofía, el haber cerrado incluso el Congreso de Filosofía, ¿no? Me parece que, bueno, la filosofía, el libro de la filosofía peronista, entonces como que me parece ahí, o sea, lo traigo como para movilizar un poco, ¿no? pero me parece que en esta cuestión, justamente vuelvo a repetir, de pensar el todo, me parece que hay algo muy particular ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Rocío tiró la piedra, no va a esconder la mano, aunque no tiene la cámara encendida, así que escondió todo, no solo la mano. Pero anticipo que vamos a pasar muy cerca de la figura de Juan Domingo Perón y sobre todo del momento que mencionás, que es ese discurso de clausura del Congreso 1949, porque ahí podemos decir que se da un momento ejemplar para poder pensar este problema de la filosofía en Argentina o de la filosofía argentina, que suelen ser dos maneras diferentes de tramitar esta misma cuestión.
Y ya vamos a ver por qué es tan importante ese discurso de Perón y sobre todo el contexto en el que se da ese congreso, ese discurso, ¿sí? ¿Alguien quiere sumar algún candidato o candidata más? Si no avanzo, porque tengo muchas diapositivas bellísimas para compartir con ustedes, pero podemos volver más adelante a la... Podríamos sumar a Andrés Roy. Muy bien. A Roy lo vamos a sumar y ahí van apareciendo los mendocinos en la selección, ¿sí? Muy bien. A ver si escribieron alguna más. Bien. Vamos, primero con esto, total, el Mundial se juega en unos meses, todavía no tenemos que tener equipo cerrado, ¿sí? Pero lo que me interesa es que podamos precisar qué se juega en la selección, ¿no? de estos pensadores. Que no son para nada, bajo ningún concepto, necesariamente compañeros de ruta en sus pensamientos, ni necesariamente tienen afinidades ideológicas entre sí, ¿sí? ¿Qué tienen que les permitiría ser parte de ese mismo, pongámosle, canon, para ser un poco más pomposos, ¿sí? Bueno, paso rápidamente a compartir con ustedes una línea de tiempo en la cual reuní una variedad de estrategias que se ha dado a lo largo del siglo XX, la filosofía argentina, para tratar de comprenderse a sí misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en Argentina se han contado de una y otra manera, de forma directa o indirecta, la o las historias de la filosofía argentina. Y en cada una de esas estrategias uno puede identificar supuestos y consecuencias específicas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros que se abocó a construir una historia de las ideas en Argentina es José Ingenieros, ¿sí? Y junto con el ya mencionado Alejandro Korn, van a ser considerados por muchos los pioneros en el arte de construir un relato en el cual, por un lado, se sintetiza y se organizan las producciones locales y al mismo tiempo se asume un lugar dentro de esa historia, ¿sí? Es decir, tanto en el caso de Ingenieros como en el caso de Korn, pero también en el caso de todo el resto de las propuestas que vamos a ver, siempre hay un ejercicio de contar la historia para ubicarse en un determinado lugar dentro de esa historia. Y los primeros que hacen esto, Ingenieros, Korn, Alberini, que es otro de los que vamos a estar mencionando, en general plantean un esquema en el cual ellos tienen un lugar destacado, ¿sí? Destacado porque, bueno, en algunos casos va a ser más evidente y más directa la estrategia, y en otros casos es más indirecta. Entonces yo voy a proponerles como dos grandes maneras de encarar la historización de la filosofía argentina o en Argentina. Una que es directa, es decir, autores que se han abocado explícitamente, programáticamente a reconstruir eso que llaman historia de la filosofía en Argentina o en la Argentina. Pero también hay otras estrategias que podríamos llamar indirectas, que también sirven para reconstruir el estado de cosas del campo filosófico nacional, ¿sí? Luego las voy a ordenar, esas distintas posibilidades, mostrando sus variantes, pero me interesa que ustedes ya de antemano sepan que no solamente van a encontrar en esta exposición historias de la filosofía en sentido más o menos tradicional, de historiadores o de gente que se dedicó ocasionalmente a la historia y escribió al respecto explícitamente,
sino también estrategias indirectas, como pueden ser, por ejemplo, los testimonios, o como puede ser, por ejemplo, el tipo de programa que desarrolla una revista, o como puede ser, por ejemplo, una publicación de actas de un homenaje. Lo que yo trato de sostener acá es que son todas estrategias diversas que, por más que no se ajusten a lo que metodológicamente reconocemos como historia, también contribuyen a contar, y de diversas maneras, la historia de la filosofía argentina. Y esto tiene que ver con una cuestión que para mí es importante, y es la pregunta acerca de quién tiene que contar la historia de la filosofía argentina. ¿Tienen que ser los historiadores? ¿Tienen que ser los filósofos? ¿Tiene que ser una mezcla entre historiadores y filósofos? Bueno, lo pregunto así porque me parece a mí que una de las tareas que tiene el pensamiento es la de tratar de identificar y hasta donde sea posible interrumpir ciertas inercias del pensamiento, justamente. Y una inercia del pensamiento tiene que ver con que si vas a escribir una historia de la filosofía, entonces tenés que ser un historiador. Dominar, digamos, las artes, no ocultas, sino científicas, de la historia para poder escribir adecuadamente una historia de la filosofía argentina. Yo creo que esa es una posición que es entendible, que es hasta cierto punto defendible, pero que no es indiscutible. Yo creo que hay gran parte de la debilidad gremial, por decirlo así, de la filosofía, en que ha tomado como propios un montón de supuestos para comprenderse a sí misma, para pensarse a sí misma, que le restan potencia, que la delegan y la ponen en otro lugar, la tarea, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de historias de la filosofía, no quiere decir que le estoy dando una primacía a los historiadores o a las historiadoras, sino incluso hasta cierto punto todo lo contrario. Quiero plantear que es una estrategia entre muchas otras posibles. ¿Sí? Después ustedes me dirán cuál les parece más convincente y por qué, pero en principio quisiera, como planteaba, si no me equivoco, Marcelo al principio, partir de esta plataforma más heterogénea, ¿sí? Que si bien le va a dar un lugar importante a lo disciplinar, no pretende que la filosofía se agota en lo disciplinar, y si bien le da un importante lugar a la historia, no pretende que sea tarea exclusiva y excluyente de los historiadores contar la historia de la filosofía, ¿sí? O dar cuenta de la historia de la filosofía. Bien, hechas estas aclaraciones, yo avanzo. Si hay cosas que digo y no se entienden o que ustedes consideran que convendría detenerse un poco más, me dicen y yo paro la pelota y veo si tengo la capacidad y la lucidez para afrontar esa interrogación. Bueno, llegamos rápido a algo que a partir del comentario que hacía Rocío, ahí está, mencioné, y es, voy a... Bueno, ¿dónde está? Estoy buscando... Bueno, en el cuarto lugar, si ustedes van de izquierda a derecha, encuentran una imagen que es la de las actas del primer Congreso Nacional de Filosofía, ¿sí? Que es el momento y el lugar en el cual Juan Domingo Perón pronunció el discurso que luego iba a ser conocido como la comunidad organizada, ¿sí? Ese evento ameritaría horas y horas de conversación, pero a los fines de nuestra actividad, de nuestra conversación, yo destacaría fundamentalmente que allí a criterio de algunos de los intérpretes de ese momento, allí se da una primera cristalización del campo filosófico nacional, ¿sí? Ese congreso funcionaría, a criterio de muchos y de muchas, como un momento en el cual se estabiliza y en algún punto se termina de autonomizar
el campo filosófico nacional con un evento consagratorio como fue, sin dudas, el primer Congreso Nacional de Filosofía, que, como quizás sepan, reunió en Mendoza durante una semana y pico a algunos de los principales filósofos de todo el mundo, ¿sí? Y lo hizo en un contexto que ahora por ahí, por el poder que tienen las analogías cuando uno está en las proximidades de una situación a cierto punto asimilable, lo hizo poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y no es que era moneda corriente que los filósofos, primero que salieran de sus países, sobre todo algunos de Alemania, imagínense, ¿sí? Y mucho menos que se reuniesen a tener este tipo de asambleas del espíritu, ¿sí? Y mucho menos en tierras, al menos para ellos, tan lejanas como podía ser Argentina. ¿Sí? Fue un evento que no se exagera mucho en decir que, si se dice que fue descomunal. No solo por la atención que suscitó, no solo por los recursos con los que contó, quien pudiera, ¿sí? Sino también por el nivel de las intervenciones y porque allí se dio un fenómeno que un poco era como la prueba de fuego que parece que necesitaba la filosofía nacional para afirmarse como tal, no tanto como nacional, sino sobre todo como filosofía, y era que se encontraron cara a cara y debatieron de igual a igual nuestros filósofos argentinos con esos grandes filósofos que nos visitaron, ¿sí? Entonces, y ahí vuelvo a la cuestión de la construcción de la narrativa. Esas actas no son el Congreso, evidentemente, son las actas del Congreso. El Congreso es en 1949, las actas se publican en 1951, y en esos 2 años, imagínense ustedes que se fue construyendo el tipo de imagen que quería que quedase consolidada en el tiempo respecto de ese Congreso, ¿sí? El que estuvo a cargo de la curaduría, de la edición de esas actas es Luis Juan Guerrero, ¿sí? Y doy un dato, y ahí conecto directamente con lo que decía Rocío respecto de Juan Domingo Perón. No es, si uno agarra las actas y piensa que con las actas se está viendo lo que pasó en el Congreso, ¿sí? Se puede dar una situación un poco, por lo menos llamativa, y que estuvo muy presente, digamos, hasta que hace poco se desechó esa fantasía. Se puede llegar a creer que Perón estuvo durante 2 horas y media hablándole a los filósofos que tenía frente a sí en el discurso de clausura. ¿Por qué? Porque si uno ve las actas, ve 22 tesis publicadas en lo que luego se conoció como la comunidad organizada. Entonces pensás, che, si yo leo esto, todo de corrido, ¿cuánto me lleva? Y me lleva como 2 horas. ¿Eso habrá querido decir que Perón estuvo 2 horas y pico parloteando ahí frente a Gada, Merian, todos los muchachos? No. ¿Sí? Por eso también el efecto de las actas sobre la comprensión del Congreso es distorsivo si uno la toma como si fuera una foto, que no es. En realidad el discurso que dio Perón son solo las últimas 6 tesis que aparecen en la comunidad organizada, el libro, ¿sí? Entonces, ese es un lugar, me parece, precioso para poder ver los ejercicios de construcción de las imágenes de la filosofía, ¿sí? Si uno no tuviera ningún tipo de recurso crítico, diría, bueno, che, mirá lo que hizo Perón. Tuvo 2 horas y pico, le recitó desde que empezó la historia de la filosofía hasta el día de ayer de la clausura del Congreso, y no fue eso, ¿sí? Y entonces uno se puede preguntar, ¿y por qué se quiso dejar esa imagen? ¿Por qué se llevó a las actas esa versión de los hechos que no es fiel en el sentido de que no fiel a lo que ocurrió, pero no quiere decir que no sea fiel a la idea de la comunidad organizada, ¿sí? Entonces, ¿a qué le debe fidelidad el acta, podríamos decir? Y el otro elemento importante es el modo en que aparecen publicadas las ponencias. Si se van intercalando, ¿sí? sin solución de continuidad, como se dice,
ponencias de encumbrados filósofos italianos, alemanes, argentinos. Un francés, un argentino. Un italiano, un alemán, un argentino. ¿Sí? Una serie que iguala. Y que no se corresponde directamente con el lugar que tuvieron efectivamente en las sesiones plenarias o en las sesiones temáticas. ¿Sí? Entonces, me parece que el acta, como ejercicio, digamos, de elaboración de un imaginario, es bien interesante. ¿Sí? Y sobre todo las actas del Congreso de 1949, que yo tengo felizmente en mi casa, ¿sí? Y que las tengo felizmente en mi casa porque alguien estaba lo suficientemente loco como para querer tirarlas. Las tenía en su casa y dijo, che, Ezequiel, tengo esto, lo voy a tirar. Yo no le pegué porque me tenía que dar las actas, y después le agradecí profundamente, pero bueno, aquí están las actas, son un poco una rareza, pero son una construcción, una hechura, para hablar raro como si fuéramos heideggerianos, ¿sí? Bueno, las actas son una manera de querer marcar el imaginario respecto de la filosofía argentina, diciendo, miren, ¿ven todos estos grosos que participaron? Bueno, estuvieron conversando en la misma dimensión, en el mismo nivel que Nimio Danquín, filósofo cordobés, que Astrada, filósofo cordobés, ¿sí? Que Cordeliano Alberini, ¿sí? Nacido en otro país, pero nuestro, ¿sí? Bueno, en fin, un intento de nivelar, ¿sí? Y eso a través de las actas. Yo no diría, ¿eso es falsear el espíritu del Congreso o es la manera de completar su espíritu en un momento que es el de la elaboración de las actas? ¿Sí? Se abre un problema que me parece que es interesante y es, una vez más, ¿a qué se le debe fidelidad? ¿No? Rocío, no sé si vas a responder a qué se le debe fidelidad, es una pregunta comprometedora, por ahí te veniste justo... Perdón que interrumpa, profe, pero quería hacerle una consulta. ¿De esto se trataría, por ejemplo, o podríamos llamarlo como filosofía de la historia, en cierta forma? ¿Con esto a qué te referís? ¿A esto? Con esto que usted dice de la construcción de la narrativa, ¿no? Como que estar mirándolo como desde afuera todo el Congreso y podríamos, no sé, se me ocurre a mí, por eso la consulta, ¿no? De hablar de una filosofía de la historia en esta cuestión de también de quién haría la historia de la filosofía, ¿no? En lugar de, no sé, historiadores o filósofos, la construcción capaz podría ser desde el lugar de la filosofía de la historia, ¿no? Viéndolo desde ese lugar. No sé, es una consulta amplia, no sé si es para responder en este momento, pero se me ocurre. No, está muy buena la pregunta porque un aspecto que tiene de muy curioso el discurso, tal como aparece en el acta, con las 22 tesis, que es una porción importante de literatura, si uno lo quiere leer, aparte es un texto entre nosotros, ya que no nos está grabando nadie, no nos escucha nadie, es medio insoportable de leer. Es un texto denso, bastante barroco, con muchas citas, ¿no? Parece que alguien estaba rindiendo final y tenía que dejar claro que conocía la historia de la filosofía. Pero al margen de las cuestiones más de escritura, hay algo muy importante ahí que tiene que ver con la cuestión de la filosofía de la historia, y es que el gesto de Perón en ese discurso es el de inscribir la tercera posición, digamos, ¿no? El justicialismo dentro de una historia universal. No es que dice, bueno, la historia universal viene por acá y acá estamos nosotros que no sabemos dónde salimos. No, es un gesto de inscripción de una posición filosófica, sociológica, política, como una alternativa abierta al mundo, ¿sí? Entonces, es un gesto de inscripción pleno en la historia occidental, digamos, ¿no? Si bien hay alguna cita a la sabiduría india, digamos, si es un tipo de relato que podríamos llamar profundamente occidental, lo cual después va a dar mucho lugar a relecturas y discusiones, pero es una inscripción, llamémosle entre muchas comillas, en la historia universal, en la cual se asume una herencia, nosotros venimos de acá, ¿sí? Somos parte de esta historia que tiene en los griegos, en los romanos, en el Renacimiento, mojones fundamentales, estamos en una situación de crisis,
Y nosotros tenemos una alternativa. Nosotros los argentinos tenemos una alternativa para el mundo, ¿sí? Es un gesto de inscripción en la historia en donde se considera que el aporte que se debe hacer es un aporte, entre otras cosas, filosófico, ¿sí? Un problema de crisis de valores, y debe ser la filosofía la que restituya una medida que haga posible que se restaure, por ahí es mucho decir, pero sí que se reponga un equilibrio que se ha roto. Un equilibrio que tiene que ver con que en la balanza lo material está dominando ampliamente sobre lo espiritual. Y resonando probablemente de manera muy evidente en nuestra actualidad, parece ser que el ser humano no encuentra una medida, ¿sí? Por eso uno de las tesis importantes es la cuestión que tiene que ver con la armonía, ¿no? El ser humano no tiene, al parecer, una medida que le permita estar a la altura, ¿sí?, de los desafíos que impone el desarrollo técnico. Hay una gran evolución en términos materiales, va a decir el discurso de Perón en la clausura del Congreso, y parece que no hay una contrapartida espiritual que permita procesar y orientar humanamente ese proceso. Bueno, entonces es una filosofía de la historia en dos sentidos, Rocío, creo yo. En un sentido casi disciplinar, que supone que se puede hacer un abordaje filosófico de la historia y organizarla en función de pautas y de procesos que tienen una racionalidad interna, pero como el punto de partida nunca es lo primero, sino lo último, ¿sí?, es decir, la crisis de la cual pretende dar cuenta Perón en ese discurso, como lo que quiere hacer Perón es encontrar una historia para entender esa crisis y cómo superarla, ¿sí? Entonces es una filosofía de la historia también en el sentido de que es una afirmación de que hace falta una decisión filosóficamente fundada para poder salir de esa crisis, ¿sí? Quizá mejorados, ¿no? Porque hay una analogía, después salgo de la comunidad organizada, porque si no me quedo solo ahí, pero hay una analogía que es muy importante en la estructuración del argumento, y es que así como el Renacimiento logró salir mejor, podríamos decir, de las crisis que le había deparado la Edad Media, para decirlo muy, muy brutalmente, así nosotros, la edad contemporánea, va a decir Perón, estamos en condiciones de salir mejorados, ¿sí?, asumiendo la profundidad de la crisis, producir una respuesta que esté a la altura. Entonces sí, se deja inscribir perfectamente en lo que disciplinarmente y más ampliamente podemos llamar una filosofía de la historia. No sé si... Sí, profe, gracias. Muchas gracias, sí. Se entendió. Bueno, entonces ahí, fíjese, es una intervención que intenta fijar un imaginario, o al menos instalar un imaginario respecto a la filosofía, en donde la filosofía nacional no lo es en la medida en que se separa del resto de las filosofías, sino en la medida en que se inscribe dentro de una historia de más largo aliento y que además tiene como su principal disparador la crisis, ¿sí? Es el lugar donde en general la filosofía, si es buena, podríamos decir, si es buena filosofía, ¿no? Si es buena persona. Si es buena filosofía, tiene que poder hacer pie en la crisis. Bueno, el discurso de Perón, que luego da lugar a la comunidad organizada como obra, que va a tener un derrotero más interesante, pretende diagnosticar e intervenir produciendo una propuesta alternativa, me animaría a decir superadora, ¿sí?, para el mundo, ¿sí? Ese es un gesto que también me parece que tiene que ver con la potencia y la prepotencia del discurso. Nosotros tenemos esto, pero no es que es para nosotros, es para el mundo, ¿no? La idea de que desde acá se puede abrir una propuesta que interpele y que sea útil para el resto de la humanidad. Es un gesto muy, muy importante y que por ahí en el discurso no quedaría tan claro como en las actas, porque las actas se toman el trabajo de reconstruir toda una historia de largo aliento, ¿sí? Puedo decir, el gesto de inscribir
la propuesta del justicialismo, la tercera posición, en la historia universal se vuelve mucho más contundente en las actas que en el discurso. El discurso no tiene, digamos, recorrido como para decir tanto, ¿sí? Las actas, en cambio, podemos decir que es el bandoneón desplegado. Si el discurso estaba plegado, en las actas despliega todo su argumento, un argumento excelso, digamos, ¿no? Un poco barroco también. Pero bueno, eso en relación con las actas, pero no son las únicas maneras de tratar de disputar por el imaginario, ¿no? Ahí está mejor. Luego, en la lista, lo que sería la quinta figura que ustedes tienen arriba, es un libro que escribió Luis Farré, que se llama 50 años de filosofía en Argentina. Lo escribe en el 52, si no me equivoco, pasadito los 50 apenas, y tiene el rasgo distintivo de ser el primer estudio sistemático de la producción filosófica local, y tiene la decisión ya anunciada sin disimulo en el título, de darle una vida de medio siglo a la filosofía en Argentina, ¿sí? 50 años de filosofía en Argentina quiere decir la filosofía empieza con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿sí? Es decir, establece un nexo rotundo entre la irrupción institucional de la Facultad de Filosofía y Letras y el tipo de dinámica que eso habilita y el comienzo de la filosofía. Y esto no es para nada obvio y va a ser recontra discutido, ¿sí? Pero se trata de un primer ejercicio de historización en un sentido más clásico, ¿no? El de agarrar a los autores, sistematizar sus pensamientos y exponerlos de manera cronológica. Si eso es la historia, en algún sentido lo es, en otro sentido no, bueno, el texto de Farré es pionero, ¿sí? Es pionero y tiene algo interesante, simpático, y es que el prólogo a ese libro lo escribe Coroliano Alberini, que es una figura destacadísima en la filosofía argentina, que probablemente se conoce poco y nada, y que había sido quien dio el discurso de apertura en el Congreso del 49. ¿Sí? Él se autodenominaba el patriarca cronológico de la filosofía argentina, ¿sí? Y tenía una versión que es quizás no tan conocida, pero sí muy interesante, de cómo habían sido los comienzos de la filosofía. Él acordaba, o mejor dicho, Farré acordaba con él en que la cosa arrancó realmente con la Facultad de Filosofía en la UBA, lo cual implica obviamente desconocer todo lo que se había hecho antes en otras universidades, por ejemplo, la primera universidad que tuvo nuestro territorio nacional, que es la de Córdoba, ¿sí? Digamos, ahí no había filosofía para Farré, para Alberini. Quiero decir, no es gratuito decir 50 años de filosofía en Argentina. Es tomar partido y establecer un corte. Antes que había, bueno, otra cosa. Después las historias se van a encargar de contar qué es lo que había antes, ¿no? Y cómo era y por qué no era filosofía. Pero 50 años de filosofía en Argentina quiere decir, la cosa arrancó con la Facultad de Filosofía y Letras, ¿dónde? En Buenos Aires. ¿Sí? Un gesto que seguramente a todos los que están siguiendo la conversación desde el llamado interior les debe resultar muy simpático, supongo, ¿no? La cosa empezó acá, ¿vieron? Bueno, che, como dicen cuando invitan a los porteños, ¿no? Che, la cosa empezó en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, esto dice Farré, esto es algo con lo que acuerda Alberini, pero Alberini va a decir un par de cosas que son muy interesantes para pensar un comienzo, ¿sí? Es muy interesante pensar cómo empieza algo, ¿no? Siempre es difícil establecer dónde empieza algo importante. Pero él va a decir que los verdaderos autores y promotores de la filosofía en Argentina
no eran los profesores que ellos tuvieron, sino ellos en tanto que estudiantes. Él va a decir, nosotros sabíamos más filosofía que nuestros profesores. Y lo va a decir no solo porque era un poco soberbio, sino porque había algo que era objetivamente comprobable, y es que los profesores que tuvieron, los de esa generación, primeras generaciones del siglo XX, no eran personas que se hubiesen recibido como filósofas. Ni siquiera eran personas que se dedicaran con exclusividad a la filosofía. Eran muchas veces doctores, ya sea en medicina o en derecho, con una formación autodidacta lo suficientemente fuerte y con unos contactos políticos lo suficientemente sólidos que les permitía estar al frente de las cátedras. Y esto no era porque eran unos chantas o porque no lo eran, era simplemente porque no había todavía instituciones que validen con el título de profesor de filosofía los saberes que luego van a ser contenidos bajo ese título. Entonces lo que dice Alberini es un poco provocador, pero también es en un punto cierto. Ellos, los de su generación, fueron quienes abrieron las puertas a la filosofía y de hecho fueron los primeros que tuvieron título de profesor de filosofía. Y él va a organizar todo su discurso de apertura del Congreso del 49 poniendo en el lugar central al profesor. ¿Sí? Es un gesto, yo creo que muy lindo, muy genuino de Alberini, que no se presentaba a sí mismo como un filósofo, pensaba que filósofos eran los otros, no, probablemente los europeos, pero sí decía que era un profesor y que era muy importante el rol de los profesores, ¿sí? Que había que empezar por ahí. Antes de tener grandes filósofos, antes de tener un Kant, antes de tener un Hegel, primero había que tener profesores que conozcan bien la materia, que puedan transmitirla de manera ordenada, precisa, crítica, y luego se verá cuándo surge ese Kant argentino, cuándo surge ese Hegel argentino, pero había un proyecto de filosofía desde la academia que no apuntaba a formar Kant y Hegel, sino en principio a formar en Kant y Hegel, es decir, saber cuál es el acervo cultural disponible y sobre ese piso hacer lo que falte o lo que se pueda. ¿Sí? Entonces, en el texto de Farré y en el discurso de Alberini se señala como punto de partida la Facultad de Filosofía y Letras y se le da un lugar muy importante a lo que luego va a encontrar una denominación mucho más gitera, podríamos decir, que es la idea de normalidad filosófica. ¿Sí? Francisco Romero, que es otro de los filósofos importantes de aquella época, un poco más joven que Alberini, sí, más joven que Alberini, va a tener una fórmula que luego va a tener mucho rebote, que es la idea de normalidad filosófica, ¿no? Nuestras instituciones tenían que alcanzar la normalidad filosófica, es decir, conseguir que la filosofía se convierta en una función común de la cultura. Y esto tiene que ver con algo que me voy a adelantar un poquito, porque si no, esto por ahí no se entiende tanto. Esto tiene que ver con el esquema a partir del cual se piensa la historia de la filosofía. ¿Sí? En este esquema que estoy compartiendo, ustedes van a encontrar primero una base bastante típica a la hora de distribuir los momentos de la filosofía en su sentido ideológico y su relación con los momentos políticos, ¿no? Básicamente, esto viene desde ingenieros, no es que lo inventó ingenieros, pero en nuestro país ingeniero fue el primero que marcó a fuego, digamos, la narrativa con este esquema, que es un esquema tan naturalizado que nadie lo ve como una construcción. Y es tomar los procesos sociales y políticos, codificar los momentos de esos procesos sociales y políticos, y luego establecer una correlación con alguna ideología que sería la ideología que expresa ese momento, el momento en cuestión, ese proceso político, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII
lo que había era una colonia, y esa era la manera de reconocer y organizar el modo en que se estaba estructurando la sociedad y la política de la época. Hay que buscar cuál es la ideología que se corresponde, que funciona como correlato de ese estado de cosa social. Es la escolástica, ¿no? Entonces, esa es una estructura en la cual a cada momento de la historia nacional le corresponde una ideología o una filosofía, ¿sí?, que sería la filosofía de esa época. Entonces tenés la colonia con la escolástica, la Revolución de Mayo con la Ilustración, el proceso de organización nacional de 1880 tendría en el positivismo y en el cientificismo su expresión ideológica / filosófica, el centenario está articulado en estas narrativas con la reforma universitaria, que hay unos años de diferencia, ¿no?, que daría lugar al antipositivismo, ¿sí? Es una estructura narrativa que se va a sostener con sus variaciones a lo largo del tiempo, y sería la idea de que cada momento histórico tiene un correlato ideológico, y que ese correlato ideológico es lo que llamamos filosofía. Y si se fijan, no sé si se llega a ver bien, en estos relatos de la normalidad filosófica, hay una serie de características que se supone que tiene que tener la filosofía para ser considerada propiamente filosofía, que son básicamente la autonomía, y ahora vamos a ver qué quiere decir eso, la dimensión especulativa y cierto privilegio, o al menos cierta preponderancia de la cuestión metafísica. Dicho de otra manera, y volviendo a nuestra analogía con la selección y con el fútbol, si querés jugar en la selección, tenés que poder hacer jueguito, patear tiros libres y no perder la marca. Eso sí es la selección de fútbol. Ahora, si vos querés decir que estás haciendo filosofía, tenés que tener autonomía institucional. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Tenés que, y también en función de esa autonomía, poder dar lugar al pensamiento especulativo. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Y tenés que poder jugar en las grandes ligas del pensamiento, que son la de las cuestiones metafísicas, donde se juegan los principios y las causas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante decir esto? Porque para quienes conocen la narrativa y el romanticismo, bien, ahora vamos a ver otras, Marcelo, ahora vamos a ver otras narrativas, sobre todo la de Alberini, que ponen un lugar central al romanticismo. Y que de hecho le da un lugar tan importante al romanticismo que le sirve para dislocar el lugar que la mayoría le da al positivismo. Él va a decir que el positivismo tuvo un lugar mínimo en nuestra historia nacional, que está infladísimo, y que lo más importante, incluso de autores como Alberdi, Sarmiento, Echeverría y demás, tiene que ver con su anclaje en el romanticismo. Y que de hecho lo que toman del positivismo es lo que el positivismo tiene de romántico, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso, porque es, como advertís, en este esquema es un faltante, pero hay otras narrativas que lo ponen en un lugar central. Pero vuelvo a la cuestión de la autonomía, porque la cuestión de la autonomía no es moco de pavo, como se dice, es una cuestión fundamental, y tiene que ver con lo que mencionaba recién respecto de Alberini. Autonomía quiere decir que tu profesor es un profesor de filosofía, y no un médico que leyó a Kant. Autonomía quiere decir que si vas a un concurso, el que te evalúa es un colega, es decir, alguien que está formado en filosofía, titulado en filosofía, y no un político más o menos piola que estuvo leyendo algunas cositas de Hegel. Estoy exagerando, estoy caricaturizando la alternativa, pero para que se vea que autonomía quiere decir darse las propias reglas, etimológicamente, ¿no? Que el gremio filosófico, que la corporación filosófica, que los filósofos académicos tengan un espacio y un tiempo en el cual sean los que ponen y sostienen las leyes que los rigen. Entonces, que el maestro sea un maestro de filosofía, que el concurso sea organizado y tenga un tribunal de gente que sea de filosofía,
que las pautas para establecer si algo es valioso o no en términos de producción sea la calidad filosófica y no la utilidad social, y acá es donde se pone un poquito más peliaguda la cuestión de la autonomía, porque autonomía también quiere decir especulación. Y especulación no quiere decir pensar cualquier cosa, así, elucubrar pavada. Quiere decir que el pensamiento se libera, ¿sí? Y si me permiten un juego de palabras más significativo, que la filosofía se libera de todas las cuestiones sociales, pedagógicas, políticas que podrían estar reteniendo su impulso hacia la verdad. La idea de que la filosofía se autonomiza es la idea de que se pone a especular teniendo como único objetivo encontrar la verdad, incluso aunque eso perjudique algunos intereses particulares. Hasta que se autonomiza la filosofía es una rama de la pedagogía. Entonces, hacemos filosofía, pero ¿qué es? Y es aplicar principios filosóficos a cuestiones pedagógicas, en función de un programa institucional, por ejemplo. O aplicar los principios filosóficos a cuestiones sociológicas, en función de una investigación para luego ver qué políticas públicas se llevan adelante. Entonces, la cuestión de la especulación es la cuestión de liberar a la filosofía de un montón de intereses particulares que le impedirían, ¿y qué es lo que le impedirían? Justamente jugar en las grandes ligas, es decir, ocuparse de la metafísica, de los primeros principios y las causas, sin estar mirando de reojo qué consecuencias tiene eso para el partido, para la formación de los estudiantes, ¿sí? Entonces, autonomía, especulación y metafísica son tres momentos de un mismo impulso. Y por eso suele establecerse el corte en el pasaje del positivismo al antipositivismo, porque el positivismo como ideología es una ideología que está íntimamente estructurada con el proyecto de construcción del Estado. Es decir, tiene una finalidad, es un saber útil, en este caso la construcción del Estado. El antipositivismo como reacción, podríamos decir, espiritualista, al carácter burdo, material, limitado del positivismo, es también la expresión de esta búsqueda de autonomía. O sea, es el modo que encontró, la traducción doctrinaria, si se quiere, que encontró esta pretensión de autonomizar a la filosofía. Y autonomizarla quiere decir tener la facultad de filosofía, tener los docentes que son de filosofía, tener dedicaciones exclusivas, ¿sí? Tener doctores en filosofía. El primer doctor en filosofía es Luis Juan Guerrero, que se doctora en Alemania. ¿Sí? Los primeros doctores en filosofía no se doctoran acá, se doctoran allá. Allá es sobre todo Alemania, ¿sí? El principal foco y faro de autorización y de formación de la filosofía en Argentina es Alemania. Dentro de esta narrativa, ¿no?, que pone el corte allá por 1910, 1920. Entonces, ahí aparecen algunos nombres propios, ingenieros, está como en la precuela, digamos, ¿no?, de la filosofía, por positivista, ¿sí?, dentro de esta narrativa, que es una narrativa que tiene su eje organizador en la normalidad, ¿sí? Vos, si te parás en la normalidad filosófica, que es, entre otras cosas, una apuesta en sincronía entre la producción local y la producción europea. ¿Sí? ¿Cómo sabes que estás en un periodo de normalización? Y porque te enterás de lo que se está produciendo en Europa, más o menos de forma sincrónica. No es que estás hablando de Kant como la gran novedad un siglo y medio después. ¿Sí? Bueno, esa puesta en sincronía con Europa, con la producción filosófica europea, va a ser uno de los síntomas, o uno de los indicios, mejor dicho, de esa normalidad. Pero a partir de esa manera de entender lo que es la filosofía o lo que debe ser la filosofía, se te estructura la historia de la producción local de cierta manera. Ingenieros te queda a un lado, es como la pretemporada, podríamos decir, de la filosofía. Korn está en la frontera, de acuerdo a esta narrativa que sin duda compartiría Romero, ¿sí?, y Alberini hasta cierto punto, porque no tenía mucha estima por Korn. Korn ya está ahí en la frontera, porque si bien tiene unos principios más positivistas, se va desprendiendo cada vez más de ese modo de entender las cosas, va a un lugar central a la libertad en su reflexión, y va a ser muy
va a tener una gran apertura a los reclamos, las pretensiones de los estudiantes, ¿no? Eso va a ser un elemento que lo pone en un lugar de buena consideración en estas narrativas. Y después ya están Alberini y Romero de este lado. ¿Sí? Ellos ya están haciendo filosofía académica. Es decir, ellos ya están jugando con reglas, con pautas que son propias de la filosofía académica. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, pero la filosofía no tiene por qué ser académica, y es una discusión completamente válida, solo que va por fuera de esta narrativa, ¿no? Yo estoy acá reponiendo una narrativa. Menciono otra, por algo que mencionaron ustedes recién. Acá está lo de Alberini, ¿no? Que les decía. Alberini, en un punto, conserva algunas de los cortes, ¿sí? que ya formuló, primero que nada, ingenieros, pero introduce algunos giros, ¿sí? Y uno de los que resulta más notable es el lugar que le da el romanticismo. Y dentro de los pensadores importantes para la nación, que destaca no solo Alberini, pero en este caso Alberini, están Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Cada uno de estos autores es un mundo, pero yo quería destacar, para no ser nada original, la figura de Alberdi, porque podríamos decir que Alberdi es un lugar común, de manera justificada, a la hora de preguntarse, por ejemplo, ¿y cuándo empezó la filosofía latinoamericana, o filosofía americana, o nuestra filosofía? Y en general, se suele al menos plantear como hipótesis que Alberdi está al principio, y quizá por eso también Horacio González, en la lista que yo les mencionaba al principio, lo toma como un filósofo que debe estar en esa selección, por algunas ideas que planteó Alberdi. Es muy divertida la suerte que pueden tener algunos programas. A mí nunca me pasó. Yo preparé muchos programas para dar clases y lo mejor que me pudo haber pasado es darlo, el programa. Pero nadie los recuerda, los programas que yo armé. Sin embargo, Alberdi armó un programa para dar un curso en Uruguay. El curso no se dio porque no tuve inscriptos. Yo junté más gente que Alberdi. Y sin embargo, el programa quedó como un documento en donde irá a encontrar una primera formulación de cómo tendría que ser la filosofía nacional. ¿Sí? Nuestra filosofía, pues, ha de salir de nuestras necesidades, dice Alberdi. Según esto, ¿qué filosofía es la que puede convenir a nuestra juventud? Una filosofía que por la forma de su enseñanza breve y corta no le quite un tiempo que pudiera emplear con provecho en estudios de una aplicación productiva y útil, y que por su fondo sirve solo para iniciarla en el espíritu y tendencia que preside, sí, bueno, no voy a leer todo, pero sí destacar esto. La pregunta de Alberdi nos permite ver justamente cuál es el antónimo de lo que está buscando la filosofía como saber que se autonomiza, especulativo, metafísico. No perdamos de vista que esto lo dice en 1842 Alberdi. No sé si él seguiría diciendo lo mismo en 1920, 1930. No estoy diciendo que Alberdi diga que esta es la verdad revelada de una vez y para siempre sobre lo que hay que hacer en nombre de la filosofía en Argentina o en América. Pero sí es cierto que él plantea un modo de entender lo que es y lo que debe ser la filosofía nacional que va a tener profundas consecuencias. ¿Sí? Va a ser retomado muchas veces para ser impugnado, muchas veces para ser valorado, pero el modo en que hace la pregunta, podríamos decir que es un poco, que codifica el campo de juego de una manera muy clara. Dice, ¿qué filosofía es la que puede convenir, agrega a nuestra juventud? Permítame que saque juventud, pero básicamente la pregunta es, ¿qué filosofía hay que hacer la que nos convenga? ¿La que nos convenga a quiénes? ¿O en tanto qué? En tanto nación. ¿Sí? ¿Cuál es la filosofía que necesitamos en este momento para desplegar un proyecto de nación? Cuando yo les decía hace unos minutos que la filosofía como aplicación de principios para otra cosa era aquello que quería dejar atrás, la filosofía académica, se está refiriendo a esta manera de entender la filosofía.
hagamos la filosofía que nos convenga. No es la verdad el faro que define qué filosofía hacer o de cuál, entre comillas, copiarse. Es la necesidad de un proyecto de desarrollo nacional. Si lo que dijo Alberdi es una verdad que debe ser conservada siempre igual, y entonces siempre la filosofía se tiene que pensar en función de un proyecto nacional, o si es lo que necesitaba la nación, según Alberdi, en ese momento, abre dos vías completamente diferentes. Vuelvo un poco pero estoy hablando mucho, a ver si hay preguntas, dudas, porque si no, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a dejar de ser solidario por unos momentos. Y pregunto, ¿se sigue el planteo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Porque algunas de las estrategias de autocomprensión del campo que voy a mencionar ahora tienen que ver con maneras también de posicionarse frente a ese dilema que abre de algún modo Alberdi. ¿Qué tipo de filosofía necesitamos? Esa es la pregunta que, podemos decir, persiste en algunas expresiones filosóficas, como por ejemplo, y ahí vuelvo acá, y ustedes podrán ver que luego del texto de Farré que mencioné, ese se llama 50 años de filosofía en Argentina, aparece un libro que se llama La filosofía en la Argentina, que es de Torquia Estrada, un discípulo de Romero. E inmediatamente después, y en los 70, ¿sí? Sale una flechita que a su vez da lugar a tres revistas que expresan diferentes maneras, podríamos decir, de entender qué tipo de filosofía hay que hacer en Argentina, ¿no? Una es la revista de Cuyo, y las otras dos son las que me interesan porque tienen un contrapunto nominal muy, muy significativo, muy sintomático. Una es la revista de filosofía latinoamericana y la otra es la revista latinoamericana de filosofía. Y surgen con meses de diferencia, la una y la otra, y expresan justamente dos maneras de posicionarse muy, muy, muy nítidas desde el nombre mismo de la revista, respecto de cuál es la incidencia y cuál es el lugar que debe tener en la filosofía el lugar desde el cual se hace, ¿sí? Una cosa es decir, revista latinoamericana de filosofía, en donde lo latinoamericano incide en la revista. A ver. Ahí va, ahí vuelvo a lo de Alberdi, Sergio. Pero al principio, no, la respuesta es no, pero ahora desarrollo, ¿sí? Lo que le decía es, una cosa es adjetivar como latinoamericana a la revista, y uno podría decir, bueno, no es que da igual ser latinoamericano o no, porque la revista, por esa condición de latinoamericana, va a diferenciarse de otras, pero es de filosofía. Y la filosofía no tiene que ser adjetivada. Es un poco el impulso y la idea que está sosteniendo el nombre Revista Latinoamericana de Filosofía. Unos meses de diferencia había aparecido Revista de Filosofía Latinoamericana. Ahí la adjetivación recae sobre filosofía. Es decir, el lugar en el cual estamos haciendo esto incide no en la materialidad del soporte que ponemos a circular, sino en la misma filosofía. ¿Sí? Afecta la sustancia, podríamos decir, de el pensamiento. ¿Sí? No es una circunstancia que deje indemne a lo que hacemos. Uno podría decir que la filosofía, entendida como algo que está internamente afectado por su localización,
por su genius loci, iba a decir alguno, ¿no? O sea, por el espíritu de la tierra que se tramita en el pensamiento, está más cerca de esa inquietud de Alberdi respecto de que el tipo de filosofía que se haga no puede estar desprendida de la situación nacional, ¿sí? Después podemos hablar de nación en sentido de patria chica, de patria grande, ¿no? Latinoamericana supone patria grande, pero la manera más genérica de plantear el problema es cuánto incide el lugar en el cual se piensa sobre aquello que se piensa. ¿Sí? Y por eso la referencia que hacen ahí en el chat sobre Kush es pertinente, ¿no? Quizá uno de los autores que trató de pensar más a fondo este condicionamiento del lugar, del estar. Bueno, sí, Walter Mignolo también, con otras estrategias conceptuales, digamos, de la semiología, pero también, ¿no? Autores que han dicho, che, no es que uno piensa y además está en un lugar, sino que se piensa desde un lugar y lo que se piensa está íntimamente tramado por esa pertenencia, ¿sí? Bueno, incluso alguien podría ser que esté de acuerdo con esa descripción y diga, bueno, pero ese es el problema. La tarea de la filosofía es liberarnos de esa dependencia a una particularidad, ¿sí? Capaz que el de, supongamos, un Boca River un poco esquemático entre los de la revista de filosofía latinoamericana y los de la revista latinoamericana de filosofía, ¿no? Uno dice, mirá que lo que pensás está íntimamente influido por tu pertenencia a una comunidad. Y la vereda de frente dice, sí, ya sé, y ese es el problema. Tenemos que hacer filosofía, y filosofía quiere decir justamente desprenderse hasta donde sea posible de esa particularidad, de ese particularismo, y pensar lo universal. ¿No? Quiero decir, no es que el que no le pone el adjetivo filosofía, latinoamericana a la filosofía, dice no importa dónde pensemos. Lo que está diciendo es, importa, pero no es algo en lo cual regodearse. Claro, exacto. Ahora vamos a decir algo sobre la filosofía de la liberación. Bueno, de hecho, lo estoy diciendo ya implícitamente porque la revista de filosofía latinoamericana, ahora se me hace un lío con los términos, la revista de filosofía latinoamericana era un punto, no la única, pero una de las revistas que contuvo el proyecto de la filosofía latinoamericana, perdón, de la filosofía de la liberación, ¿sí? La filosofía de la liberación, si bien tiene publicaciones en distintos lados, el lugar donde se refiere más claramente es justamente en esta revista que empieza a aparecer en el 75. ¿Sí? En 1975, si bien la filosofía de la liberación es previa, del 71, del 70, según cómo se mire, uno de los lugares donde va a aparecer con más claridad este programa de pensamiento es la revista de filosofía latinoamericana, que sigue existiendo, ¿sí? Que ha tenido varias etapas, que hoy se llama Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, está vinculada a una asociación que es ASOFIL, y la preside uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, que es Mario Casalla. Entonces sí, esto está muy vinculado, como decían ahí en el chat, lo decía María Eugenia, a la filosofía de la liberación, que es una respuesta programática. Algunos podrán considerar que logró más o menos éxito, pero una respuesta programática a esta pregunta acerca de cómo incide el lugar de pensamiento en el pensamiento y qué tareas le impone al pensamiento. Pues esta es otra cuestión. No es simplemente una descripción culturalista diciendo, bueno, nosotros los filósofos argentinos hacemos filosofía tomando mate. ¿Sí? ¿Y qué? No, el lugar, sobre todo entendido en términos de lugar geopolítico, le va a imponer a la filosofía y a los filósofos ciertas tareas. Si vos haces un mapa geopolítico y decís, che, nuestro país está en una situación de dependencia, ¿qué hay que hacer? Liberación, ¿no? Entonces quiero decir, es el modo de describir, de caracterizar ese lugar desde el cual se piensa, el que le impondría las tareas al filósofo. Por eso van a decir, si el filósofo quiere estudiar la obra de Scott Oriúgena, muy bien, pero la verdad que no está haciendo filosofía. ¿Sí? Porque la filosofía, para buena parte de los filósofos de la liberación,
se entendía como un servicio del filósofo al pueblo, a la nación. Entonces, no es antojadiza. El repertorio de problemas a pensar no es que es antojadizo, no se define por nichos de vacancia como se hace, podríamos decir hoy por hoy, a la hora de distribuir el escaso presupuesto para investigación en humanidades, que decir, che, ¿y cómo justificas que te financien? Y tiene que ser un nicho de vacancia. Y quiere decir, algún tema que no se haya investigado, o se haya investigado poco, o falta investigarlo más. Entonces a veces aparecen temas de investigación rarísimos, y porque cuanto más raro el tema, puede ser menos probable que alguien lo haya investigado. ¿Sí? Entonces ahí también se produce una lógica que tiene que ver con la autonomización del campo filosófico, y es que si el criterio para asignar presupuesto es que no se haya investigado al respecto, cuanto más inhóspito el tema, más específico, más recortado, más especializado, más chances. ¿Sí? Por eso le produce una dirección a la producción académica. ¿Sí? Lo lleva en unos caminos que algunos consideran que no son los más deseables y que no son en el fondo los que impone la filosofía latinoamericana. Esa es la cuestión. Dice, bueno, capaz que este tipo de dinámica tiene sentido en los centros de producción intelectual. Nosotros no podemos hacer esto, no debemos hacer esto. ¿Sí? Un poco volviendo al desafío de Alberdi. ¿Qué filosofía necesitamos? ¿Sí? Bueno, en los 70 se va a responder una filosofía de la liberación. Y eso se va a sostener en el tiempo, y de hecho, hoy por hoy también podemos encontrar quienes se ascribimos a alguna de las derivas de la filosofía de la liberación. ¿Sí? Pero eso era en relación con los 70. Pasemos de los 70. Menciono un texto que escribió Farré con Lertora Mendoza, que se llama La filosofía en la Argentina. Es eso también, un compendio más o menos típico en el cual se van exponiendo de manera cronológicamente ordenada. Ya son 5 menos 20. Las distintas producciones locales. Bueno, menciono rápido lo que yo creo que son las distintas estrategias que se ha dado al campo. Después, si a alguien le interesa, le paso el PowerPoint. No es indispensable recorrerlo todo, después lo pueden mirar. Pero yo reconozco al menos estas estrategias, que no son todas historias en el sentido de la historiografía. La autobiografía intelectual, que suele tener la forma de la memoria, ¿sí? Ejemplos destacados, Alberini, Dussel, ¿sí? Que se ponen a contar algo de su experiencia, y a través de su experiencia uno conoce, parcialmente, pero conoce la historia de la filosofía argentina. O la biografía intelectual, por ejemplo, la que hizo Guillermo David sobre Carlos Astrada, ¿sí? Que es un libro muy singular, en la medida en que intenta contar, en gran medida, algo así como 5 o 6 décadas de historia, no solo de la filosofía argentina, sino de la Argentina, a través de la figura de Astrada. ¿Sí? Ese es un ejercicio bien interesante. No estaba compartiendo pantalla. Me comparto. Bueno, después veo. No lo encuentro ahora. A ver ahora. Ahí. Entonces, la autobiografía, una estrategia válida, no es exhaustiva, obviamente que está minada por la subjetividad de quien da cuenta de esa memoria, pero nos permite saber algo de nuestra historia nacional, de filosofía. La biografía intelectual, ¿sí? Como la que hace Guillermo David en su libro Carlos Astrada, La filosofía argentina. Después están las estrategias, ¿cómo no, Franca? Te lo mando por WhatsApp a vos. Las estrategias de recepción, ¿sí? De autores que tienen, digamos, algunos momentos así muy destacados en nuestra filosofía nacional. Por ejemplo, el libro que escribió Jorge Dotti, que es un filósofo muy importante en sí mismo, pero especialmente importante para la UNIPE. Jorge Dotti
escribió Schmitt en Argentina, que es un libraco de como 500 páginas, en el cual va reconstruyendo cómo fue recibido a lo largo del tiempo, fue recibida la obra de Schmitt, de Carl Schmitt, ¿no? Y lo interesante es que cuando reconstruye la recepción, inevitablemente tienen que reconstruir el contexto de recepción. Entonces va mostrando cómo las variaciones del campo intelectual argentino también son parte de la explicación de por qué se lo lee de una manera u otra a Schmitt. Entonces hay una estrategia indirecta que nos cuenta cómo se estructura el campo filosófico nacional. Después está la revista Instantes Azares, que dirige Craniolini, que pone el acento sobre todo, entre otras cosas, en la recepción de Nietzsche. Bueno, como eso hay bastante. Después hay un tipo de libro. Yo quería dedicarme un poco más a este libro porque es el más reciente. Es el libro que escribió Alberto Bolalama, se llama Filosofía Argentina, una versión disidente. Y podríamos decir que tiene las dos cosas, ¿sí? Tiene reconstrucción en términos de historia de la filosofía, más o menos en los formatos habituales, pero está intervenido constantemente por su participación en ese campo, puesto que tiene un lugar importante y conocimiento directo de muchas situaciones que narra, de muchos personajes de los cuales habla, ¿sí? Entonces, es una mixtura. En ese sentido, combina un poco de la autobiografía y la memoria con un trabajo como el de Luis Farré, que es una historización en el sentido más tradicional. Después hay lo que yo llamaría, por ahí sin ser del todo técnico, genealogías, que tienen que ver con explícitamente ordenar el desarrollo de la producción local en función de un programa de investigación o un programa político, que es lo que encuentro en la filosofía de la liberación o en el pensamiento decolonial o intercultural, ¿no? Son programas de investigación con una impronta política muy marcada que recuperan la historia de la filosofía en función de ese programa. Uno podría decir, todos tienen un programa cuando hacen una historia, es cierto, hasta cierto punto, pero algunos son explícitos, ¿sí? Se llama filosofía de la liberación, se llama pensamiento decolonial, quiero decir, hay una voluntad de afirmar una consigna y una orientación. Y después hay homenajes. Siempre elegir a quién homenajear es una manera de ponderar, de jerarquizar y por lo tanto de estructurar el campo, ¿sí? Si yo homenajeo a... Nosotros en UNIPE hemos hecho Jornadas Astrada, Jornadas Segersland, ¿sí? Hay un seminario que se llama Jorge Dotti. Bueno, al tomar esos nombres propios estamos tratando de jerarquizar un modo de hacer filosofía, una obra por sobre otras, no necesariamente despreciando a las otras, pero sí apreciando más a estos nombres propios a sus obras. Entonces, esas son distintas estrategias, y hay una que muestra ya el nivel, el altísimo nivel de reflexividad que tiene nuestro campo institucional, y es que ya contamos con historias de las historias, ¿sí? Es decir, las historias sobre la filosofía nacional, o argentina, o en Argentina, ya se han vuelto objeto de estudio, ¿sí? Podemos decir que están a 2 grados, a 2 estaciones, ¿sí? De la filosofía, mostrando, digamos, un nivel de sofisticación, un nivel de sutileza en el abordaje de ciertos temas que a veces da algunos resultados interesantes, a veces yo opino que no, pero no importa. Lo que importa es que hemos llegado a ese nivel de complejización del campo, ¿sí? Ya hay historiografía, historia sobre la historiografía, ¿sí? Y eso implica siempre que se vuelve cada vez más complejo el objeto, ¿sí? Tiene cada vez más capas. El día de mañana habrá quien haga la historia de las historias de la historiografía, y así, en una regresión al infinito, complejizando cada vez más y a veces complicando cada vez más la comprensión de nuestra producción local. Bueno, esas son todas estrategias, y tenía un montón de cosas más para tirar a la parrilla, pero no sé si tiene mucho sentido seguir abriendo. Me gustaría saber si hay preguntas, dudas o alguna línea que les haya parecido interesante. Les dejo mejor mi mail acá y ustedes me escriben si quieren el PowerPoint. Va a ser, me parece, más operativo eso. Me escriben, yo les paso el PowerPoint,
¿qué les puedo cobrar? Les dejo el alias de Mercado Pago adjunto al mail y me lleno de plata. Por eso empecé hablando El nuevo del José Pablo Feynman. El nuevo José Pablo Feynman del siglo XXI. Sí, me voy a llenar de plata, un poco porque empecé hablando, digamos, de los problemas de financiamiento universitario. Bueno, la changuita filosófica se va a llamar el canal de YouTube que voy a abrir. Bueno, preguntas, dudas, observaciones, digo, para no seguir sumando, ya que estamos cerca de las 5 ya, y la idea es que a las 5, no que salgamos corriendo, pero que vayamos ya redondeando. Veo algunos conocidos, como Ezequiel, Tocayo, querido, Franca, y bueno, no sé si hay otros conocidos, pero de cualquier modo, sean conocidos o no, preguntas, dudas, alguna cosa que quieran por ahí que aclare un poco. Macarena. Buenas tardes. Hola. Bueno, antes que nada, agradecerte. Yo me voy con muchas líneas e ideas y autores y referencias a seguir investigando. Quería preguntarte si podés profundizar un poco más en esta idea de profesionalización de la filosofía argentina. Porque me surge una duda que un poco, bueno, creo que algunos compañeros estuvieron ayer también en la presentación de el profesor Forciniti. No sé si dije bien su apellido, pero creo que era así. Y bueno, y la inquietud que traigo ahora va un poco en sintonía con lo que pregunté ayer también, ¿no? Esta idea de demarcación entre una filosofía nacional o en un contexto más amplio la filosofía de la liberación como movimiento de amplio espectro. Y bueno, y esta dicotomía, ¿no? De marcarse de el eurocentrismo, por ejemplo, en tanto que filosofía latinoamericana o filosofía argentina, pero la inquietud acerca de la profesionalización me viene por el lado de que digo, tengo quizá errada o no, porque es algo que se puede discutir, pero esta idea de que la profesionalización de la filosofía empieza, si se quiere, con Kant, ¿no? Y entonces, pensando un poco en todo el sistema kantiano, ¿no? Y en esta idea de que si es posible una metafísica o no, y el rol de la preponderancia de la metafísica en el contexto de una filosofía argentina, ¿qué implica entonces hacer filosofía como tal? Profesionalizar la filosofía. Si cuando hablamos de metafísicas desde una filosofía argentina, no estamos hablando de una metafísica que inexorablemente está muy teñida o muy atravesada de esta metafísica occidental o del mito occidental del pensamiento, ¿no? Y si uno se fuera atrás en la historia de la filosofía, digo, es un fenómeno bastante reciente esta idea de la profesionalización de la filosofía misma, ¿no? Parece ser un producto puramente moderno y puramente occidental, puramente eurocéntrico, me arriesgo a decir. Entonces, en esta idea de demarcarse y del pensar situado, no veo incluso cuál sería el perjuicio de que ya no nos arroguemos el título de filósofos, que es algo que en lo personal no me gusta hacer, digo que me dedico a la filosofía, pero por mera curiosidad, pero sí pensar en qué tendría de terrible o de peyorativo entonces decir que simplemente estamos al servicio del pensamiento, un pensamiento que desde luego asume características bien marcadas de acuerdo al proyecto que uno suscriba, ¿no? Bien. Un montón de inquietudes raras ahí, pero perfecto. que te... Pero no, están bien las inquietudes, yo las trato de iluminar a partir de una querida profesora que falleció hace relativamente poco, llamada Dina Picotti, que si bien no era parte, digamos, podría ser orgánica de filosofía de liberación, sí tenía vínculo con algunos de esos autores y fue una de las principales impulsoras de la filosofía intercultural, ¿no? Esto para decir que ella, podríamos decir, estaría de acuerdo con vos en que no hay ningún perjuicio en decir que lo que hacemos no se llama filosofía, sino pensamiento. De hecho, ella prefería hablar de pensamiento, porque decía que no es que estamos perdiendo algo necesariamente,
por no estar inscritos en una tradición, por otra parte, tan específica, tan codificada, con marcas tan nítidas como las que vos estabas reponiendo, y que no necesariamente, en el caso de Dina Picotti, es creíble esto, no necesariamente decirle a alguien que en vez de filosofía hace pensamiento es degradarlo. Dina Picotti, si lo dice, le podés creer. Pero en general, y ahora voy como a la norma, o a la pauta mayoritaria, en general decir que alguien en vez de filosofía hace pensamiento es una manera de bajar el precio. ¿Sí? Entonces muchas veces, ¿se entiende, no el punto? Entonces muchas veces lo que se está jugando uno puede decir, che, no hace falta tanta laraca porque te digan o no te digan filósofo, filósofa, o que haces o no filosofía. Pero en general detrás del nombre se tramitan jerarquías, ¿no? Y entonces asignar o no a un pensamiento el rasgo de filosófico es, en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, ese modo de despreciar, ¿sí? Hay modos de despreciar, suele ser el que confina al terreno del ensayo a un montón de producciones que no serían lo suficientemente serias, rigurosas, ancladas en la tradición filosófica barra científica. Y entonces ahí, una cosa es que diga, che, hiciste un ensayo, y te lo diga Horacio González, que es alguien que pondera, valora el ensayo, y otra cosa es que venga de otro lugar la apreciación. Entonces ahí podríamos decir, dime quién te califica y te diré cuánto valés para... Entonces, si vos tenés una concepción respecto de la filosofía, que es una corriente de pensamiento lo suficientemente particular, ¿sí? Como para que uno pueda pensar por fuera de ella, y no pensás como muchos piensan, que la filosofía en realidad es un punto de culminación del pensamiento, ¿no? Vamos a decir, para muchas personas no es que está la filosofía y 20 maneras más de pensar. Hay mucho pensamiento, pero hay un modo de, podemos decir, alcanzar el clímax de lo pensable, que es pensarlo filosóficamente. Entonces ahí sí importa si uno quiere disputar o no por esa jerarquía, ¿no? Pero insisto, por ejemplo, para mí de las más convincentes para no tomar la adjetivación como algo en sí mismo positivo es Dina Picotti. No sé si entré en diálogo con tu pregunta. ¿Marcelo? Sí. Sí, me despertó una curiosidad este último comentario porque, digo, y lo pregunto porque no lo sé, porque la cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de Teherán y de Palti, te quería preguntar si sabés el nombre de la materia, surgió en el contexto de este debate o no, y eso. Excelente pregunta. Hay un texto de Teherán que se llama Filosofía Latinoamericana, justamente, y él, de algún modo, señala básicamente que no hay filosofía en Latinoamérica, pero que además tampoco tendríamos que inquietarnos tanto porque no la haya, porque esa es una forma de pensamiento de muy pocos países, muy rara, muy singular, y que no somos los únicos en no tener filosofía, ¿no? Un poco es eso, ¿no? No tenemos filosofía, pero tampoco se sientan tan especiales, o no nos sintamos tan especiales por no tener filosofía. Lo que podemos hacer es una historia intelectual. Entonces, a partir de un programa que él instala en Argentina, sobre todo desde el 80, que es cuando empieza a tener a cargo, 85 creo que es, empieza a tener a cargo la cátedra, él va a dar pensamiento argentino-latinoamericano y va a habilitar justamente siempre esta suspicacia respecto de si es porque piensa que no tenemos filosofía, y en ese sentido de que tenemos menos que otros, o de que no nos tocó. No era para nosotros ese estilo de pensamiento, ese modo de pensamiento, que es, como dice en ese texto, algo propio de muy pocos países. Francia, Alemania. ¿Sí? Quiero decir, es más bien una rareza la filosofía. Entonces no tendría que ser
un motivo de tanta angustia, de tanta neurosis, no tenerlo. Obviamente que la posición de Terán y los que piensan como Terán respecto de los que se sostienen como filósofos, y ni que hablar filósofo latinoamericano, y ni te cuento si decir filósofo de la liberación, es muy despectiva. En general los consideran como poco serios. ¿Sí? Entonces, se juega un montón en esto de decir o no que se está haciendo filosofía. En el caso de Terán, su programa de investigación, su programa intelectual, es coherente con el llamado de la cátedra, ¿no? Con la denominación de la cátedra. Pero, por ejemplo, ahora, quien está a cargo de la cátedra está abriendo una discusión respecto de eso. Ahora el titular de Pensamiento Argentino de la UBA es Omar Hacha, un brillante intelectual que tenemos, y que está tratando de instalar al menos la discusión, ¿no? ¿Por qué no filosofía? No quiere decir entonces que da vuelta y decir, entonces lo llamamos filosofía y ya está, porque tampoco es un ejercicio de nominalismo. Es que hay que ver que cuando tirás del hilo de esa denominación, ¿dónde lleva? ¿No? Bueno, en el caso de Terán lleva un programa que es de historia intelectual. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Reconstruir, digamos, por decirlo así, muy rápidamente, las historias de las ideas, teniendo en cuenta su contexto, lo que está en juego, las disputas, pero lo que tramitan ese tipo de programas es una crítica muy fuerte a lo que ellos llaman ontologismo. ¿Sí? El gran adversario de este tipo de programas, que en general tienen unos supuestos y unos efectos deconstruccionistas, ¿no? Desarman cualquier pretensión de esencia, de sustancia, de ontología fuerte, si son programas que tienen efectos políticos. Y que tienen efectos políticos asumidos conscientemente, ¿sí? Digamos, frente al diagnóstico que muchos de los males de nuestro tiempo tienen que ver con que se han erigido mitológicamente entidades por las cuales se mata y se muere, se mata y se muere, ¿sí? La nación, el pueblo, la verdad, son programas de investigación que apuntan a horadar todo ese tipo de ontologías, todo ese tipo de sustancialismo, diría. ¿Sí? Entonces, no es gratuito que eligen ese programa de investigación, es un diagnóstico de la época, es un modo de interpretar cuáles fueron las causas de muchas de las tragedias que atravesaron y que atraviesan nuestros pueblos, incluso pueblos no les gustaría, no sé, nuestras sociedades, ¿sí? Y se elabora un proyecto de investigación como en gran medida un antídoto, ¿sí? La idea de que el pensamiento fuerte, las ontologías sustancialistas, la aceptación acrítica de mitos supone y conlleva irracionalidad, hace que sean ejercicios de desarmar. Están todo el tiempo tratando de mostrar cómo se desarma lo contingente que son esas construcciones, que el ser nacional que estuvieron persiguiendo durante décadas muchos filósofos era una entelequia, un mito, un problema, que no hay que convalidar ese tipo de ejercicios intelectuales por sus supuestos epistemológicos y por sus consecuencias políticas. Y entonces son programas que apuntan a desarmar, ¿sí? A devolver cualquier tipo de construcción a sus condiciones para revelar su contingencia. ¿Sí? Entonces, el programa de Terán es un programa, vaya el juego de palabras, fuerte, en el sentido de que parte de supuestos muy claros y habilita un tipo de desarrollo intelectual muy claro también. Y que uno lo entiende también un poco mejor cuando piensa a quiénes tiene enfrente, a quienes construye como sus otros, que son estos ontologistas, ¿no? Todos aquellos que podrían salir a la búsqueda de un ser nacional. Son muy contundentes las premisas y los efectos de ese tipo de programas. Por eso se llevan bien con la historia intelectual, digamos, ¿no? Como plataforma de pensamiento. No sé si ahí aclaré algo, Marcelo.
Sí. Daría para seguir charlando, pero entiendo que estamos justo de tiempo. Sí. No, igual replicando. No, porque pensaba, por ejemplo, yo cursé un seminario con Palti en Filo, un seminario de doctorado, y entiendo esta cuestión de así más deconstructiva o del peso de la contingencia, pero no sé si podría ubicarlo tan en una línea, digamos, no me parece que políticamente responda necesariamente tenga efectos políticos, por lo menos por lo que lo veo yo, pero es una discusión. Sí, bueno, está, igual la hilación que hiciste es muy pertinente, digamos, ¿no? Podemos decir, es de ese grupo, Elías Palti. Dicho sea de paso, yo tengo mucha estima, él dirigió mi tesis de maestría. Es un capo, ¿no? Sí. Pero, bueno, en mi opinión, avanza en la misma dirección en cuanto a los supuestos y los efectos del programa de Palti, de Terán. Yo creo que complejiza epistemológicamente. La máquina teórica de Palti es mucho más sofisticada, está mucho más atravesada por el giro lingüístico y lleva a fondo las consecuencias de esa asunción, pero creo que en primera y última instancia funciona como una máquina que, más que erigir entidades, por decirlo así, sirve para ponerlas en su lugar, devolverlas a su contingencia y acotar su alcance, ¿no? Por eso él tiene, en uno de los últimos libros de él, es una arqueología de lo político, ¿no? Y ahí retoma, digamos, las líneas que avanza Foucault, en la idea de que hay epistemes, ¿no? que son, podemos decir, los dispositivos que hacen posible pensar las cosas en un momento histórico dado y que permite explicar incluso las confrontaciones. Es decir, ¿cómo puede ser que este discuta con este? Porque tienen un suelo común. Bueno, vamos a ver cuál es el suelo común. ¿Sí? Entonces, devuelve a sus condiciones de posibilidad estructurales, incluso los antagonismos, ¿sí? Los ponen en su lugar. Es eso, ¿no? Son ejercicios de poner en su lugar incluso los debates. Las confrontaciones que parecen ser las más acérrimas, la máquina teórica de Palti demuestra que tienen un suelo común. ¿Sí? Bueno, lo que hace Palti en una arqueología de lo político es mostrar que en algún punto Foucault se quedó corto, porque no pudo ver el piso sobre el cual él mismo estaba pisando cuando escribió Las palabras y las cosas, por ejemplo. Y entonces introduce una era más, ¿sí? Que es la era de las formas, si ahora no recuerdo mal. Entonces, el ejercicio es el mismo, el de reponer las condiciones en las cuales algo es pensable. Y en ese sentido, podemos decir, es un ejercicio de contención. Contienen en dispositivos que son, bueno, aquí voy a explicar muy claramente, que son siempre aporéticos, y que la transformación tiene que ver con que siempre parten de paradojas que antes o después terminan estallando, podemos decir. Pero en ese sentido es un programa que no se agota en el programa de Terán, pero podemos decir que es un heredero radical, podríamos decir, de muchos de los aspectos del programa de Terán. Y de hecho él lo dice, no es que yo estoy ahora inventando o sobreinterpretando, y de hecho muchas de sus últimas intervenciones fueron justamente en contra de la filosofía latinoamericana, de la historia de las ideas. ¿Sí? Quiero decir, ahí vi el de Kush que subió en YouTube, sí. Entonces, él con una máquina teórica, insisto, mucho más potente, con mucho más sustrato filosófico, si se quiere, y epistemológico que lo que tenía Terán o Altamirano y demás, podemos decir, sigue trabajando en una misma dirección, creo yo. En la misma dirección que la de Terán, Altamirano. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿No? Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias, Sergio. No sé si quedó alguna pregunta en el chat que no leí. Bueno, les pido disculpas. Pero bueno, gracias por haberse sumado a la actividad. Como el perro me marca la hora. Ya les dejé mi mail,
Si quieren me escriben, les paso el PowerPoint, y si tienen alguna consulta puntual también me escriben, y si tengo cómo responderla, lo haré con mucho gusto.